Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Formador de Formadores aplicado en prevención, con la temática titulada Evaluación del aprendizaje, cómo evaluar a los alumnos. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en docencia universitaria, máster en seguridad e higiene en el trabajo, autor del libro Manual del Entrenador Lúdico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingeniero Pinto, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Paola. Gracias y gracias a todos ustedes por aguantar estas 19 jornadas. Ya hoy estamos en la penúltima. Ya estamos ahí a un pasito de terminar todo este ciclo que hemos comenzado para, como en esta ruta de seguir formándonos, seguir mejorando nuestras competencias, para que nuestros trabajadores no se duerman en estas capacitaciones, para que nuestros trabajadores aprovechen ese tiempo y ese espacio para que no sea simplemente leer diapositivas, que no sea simplemente que estén cruzados de brazos, sino que apliquemos todo esto que hemos aprendido en esta ruta del conocimiento. Así que ya a puertas de terminar, ya el próximo viernes, a esta misma hora, ya sería el último capítulo de esta temporada de Formador de Formadores. Hoy es el penúltimo capítulo. Gracias a ustedes por el esfuerzo que vienen haciendo. Sé que no es fácil en horario laboral conectarse un viernes a esta hora, pero qué bueno que ustedes, muy juiciosos, allí están cada semana muy puntuales para seguir formándose. Les recuerdo esta frase que nos dejó Nelson Mandela, que decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, y nosotros en seguridad, el arma más poderosa que tenemos para cambiar la cultura de seguridad son las capacitaciones. Así que qué bueno que ustedes estén formándose para que aquella persona que ustedes, que son los que están tratando de remar y remar para cambiar esa cultura en su empresa, puedan tener las mejores herramientas. Vamos a hacer un recorderis de una sesión que tuvimos y la vamos a empalmar con esta. Hoy vamos a hablar sobre cómo debes evaluar correctamente una capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello vamos a recordar algo que vimos en la ruta. Acá en la número 6 vimos los objetivos de una capacitación de seguridad para formularlos correctamente. Y ahora vamos a ver cómo esos objetivos se enlazan con las evaluaciones. Entonces, no voy a demorar mucho tiempo en esta parte, simplemente para que ustedes vean el enlace. Si ustedes no vieron esa sesión, está en posipedia.com.co. Voy a tomar solo unos minutos para hacer un recorderis de qué se trata. Los objetivos de las capacitaciones tienen que ser SMART. ¿Qué quiere decir SMART? Es que sean específicos, que sean medibles. Y en eso de medible es clave porque cómo se mide si yo logré o no mi objetivo en una capacitación. Se mide es con la evaluación, con el examen. Entonces, ¿ves? Hay un clic, hay un match, hay una unión, hay una asociación entre la formulación del objetivo y la evaluación. Si yo formulé mal el objetivo, cualquier cosa que haga en la evaluación me va a decir que lo logré.
ejemplo de algunos errores que se cometen en la formulación de los objetivos y luego se materializan en la evaluación. Es, por ejemplo, cuando la gente dice que el objetivo es concientizar, sensibilizar, motivar, crear conciencia. Si mi objetivo es concientizar, sensibilizar, ese tipo de cosas, hago el examen y yo digo, los concienticé, los sensibilicé. Porque como el objetivo está mal formulado, como no es medible, cuando hago el examen, yo me voy tranquilo, contento, diciendo que logré el objetivo porque como esto es humo, esto es etéreo, esto no es tangibilizable, esto no es una forma medible, tangible. Por eso, cualquier cosa que yo haga en el examen me va a dejar contento. A mí, pero a mis trabajadores, capaz y lo que hice, le entró por un oído y le salió por el otro. Tal vez ni siquiera el mensaje fue bien recibido porque le pusiste un video de una imagen sangrienta de un accidente y eso más bien le generó fue rechazo. Y tú crees que los concientizaste y los sensibilizaste. No. Los objetivos tienen que ser smart, tienen que ser medibles y por eso, como no tienes un medidor de conciencia, no tienes un concientizómetro, no tienes un sensibilómetro, y en un examen no puedes saber el nivel de conciencia que tenía tu trabajador antes de tu capacitación y en qué nivel de conciencia quedó después, o el nivel de sensibilización que tiene un trabajador antes de tu capacitación y una hora después de tu capacitación. Como no es medible, como eso no hay una herramienta como un sensibilómetro o concientizómetro, entonces no puedes colocar esos objetivos. Los objetivos, allí yo te explicaba en esa sesión número 6, y es que debes hacerlo es utilizando la taxonomía de Bloom, que es un material docente, andragógico, preparado, evaluado, revisado y que ha sido validado por casi todas las universidades en los 5 continentes, y esto sí funciona porque si es medible, si es alcanzable, si es realista, es específico y a tiempo. Entonces, te decía que de toda la taxonomía de Bloom, que eso es muy complejo, son muchos niveles, es mucha información, yo te la simplifiqué y te decía, mira, en seguridad, en una capacitación de máximo 8 horas, que es el tiempo que nos dan a nosotros, que no es mucho, en realidad nosotros nos dan 1 hora, 2 horas, en ese tiempo, lo máximo que podemos lograr es que el trabajador o recuerde, que el trabajador comprenda o que el trabajador aplica, que son los 3 niveles básicos, los 3 más bajos de la taxonomía de Bloom. Entonces, vamos a hacer el match, vamos a hacer la asociación entre estos objetivos y la forma en que debemos terminar la capacitación haciendo un examen, haciendo una evaluación para poder medir, para poder lograr validar si cumplí el objetivo o no. Si mi objetivo era que mi trabajador recordara cuál es el decreto, la ley que regula el sistema de seguridad del trabajo en el país, ¿ok? Entonces yo le capacito, le enseño cuál es la normativa y al final le hago un examen y le pregunto cuál es la norma, cuál es la ley, cuál es el decreto, qué dice ese decreto, a ver si él recuerda o no. En cambio, si quiero que él comprenda algunas de los deberes y derechos que tiene, la diferencia entre un deber y un derecho, las consecuencias que podría tener el incumplir esos deberes, los mecanismos que tiene para exigir esos derechos. Si quiero que comprenda eso, al final también debo hacer algún tipo de examen y si quiero es que él aplique. Por ejemplo, una de las cosas que quiero que aplique es que él sepa cómo hacer un RCP o cómo utilizar un extintor o cómo hacer la prueba de hermeticidad de sus mascarillas. Entonces también debo hacer al final una prueba para validar si lo está aplicando correctamente. En estos casos, cuando la capacitación es teórica, se basa en los primeros 2 peldaños que tiene la taxonomía de Bloom y el peldaño número 1, que es el más básico, que es solo recordar. Entonces, es cuando tú vas a enseñar conceptos, leyes, cosas así muy básicas. En cambio, si quieres que él comprenda que es un paso más allá, que es un paso más elevado, que requiere más análisis, ahí sigue siendo teórico, pero es para cosas más específicas.
Allí el peldaño número 2 es el que te va a servir. Y por último, el peldaño número 3, que es el de aplicar, ejecutar, practicar. Allí es cuando tú vas a enseñar algo que sea práctico, por ejemplo, cómo evacuar, cómo poner una venda, cómo hacer un primeros auxilios, cómo colocarse un arnés, ese tipo de cosas, es el peldaño número 3. Ahora vamos a hacer el match entre esos objetivos y cómo se evalúa cada uno. Entonces, cuando tu capacitación es teórica, que es para evaluar y para enseñar conceptos básicos, cuando es práctica, es más del peldaño número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Como cuando es teórica, vas a hacer un examen teórico, que es, por ejemplo, para el peldaño número 1. Pero para el peldaño número 2, no es recomendable utilizar el examen típico de la hojita de falso y verdadero, A, B, C y D, complete. No, eso solamente es recomendado cuando tu capacitación es del nivel 1, es del peldaño 1, cuando son objetivos asociados a recordar nada más. Pero cuando se trata de comprensión, cuando se trata de que él entienda algo más, que él aplique, que pueda dar ejemplos, que pueda entender la situación y trasladarla, extrapolarla a su trabajo, a situaciones reales o hipotéticas que podrían ocurrir, allí, más que el examen teórico, que también es válido, pero no es suficiente, porque para analizar la comprensión es mejor que incluya un análisis de casos. Muchas veces nosotros, como en el colegio y en la universidad, los profesores que tuvimos solo nos evaluaban de forma teórica con un examen de falso y verdadero, A, B, C, D, complete, en lugar de más análisis de casos. Nosotros esa misma mala práctica la llevamos cuando somos docentes, cuando somos capacitadores, y muchas veces lo que hacemos es simplemente esa hojita con preguntas de falso y verdadero y complete, cuando tenemos otras herramientas que podríamos utilizar y que evaluarían mejor la comprensión. Cuando se trate de comprender, cuando es el peldaño número 2, la recomendación que hace la forma correcta de evaluar según la taxonomía de Bloom es utilizar análisis de casos. Ejemplo, si yo a un trabajador le quiero enseñar y que comprenda cómo es la metodología de investigación de accidentes, al finalizar, yo no debo hacerle un examen teórico preguntándole la diferencia entre el método de Ishikawa y el método de los 5 porqués, o cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente, o cuál es la diferencia entre una causa inmediata y una causa básica. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es más bien que tú al finalizar le des un caso de un accidente y que él aplique, comprenda, demuestre, ejemplifique la información que aprendió y que demuestre que la comprendió, que tiene las competencias para desglosar esa información técnica que tú le suministraste, y que ahora, cuando ve un caso, cuando ve una situación, cuando ve un accidente, él puede comprender cuáles son los pasos para identificar cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas, cuál es la causa raíz. Entonces, en esos casos en los que tengas que utilizar información asociada al peldaño número 2, que es comprender que tu objetivo no sea simplemente que es una capacitación para que se aprenda qué significan los 5 porqués, qué significa el Ishikawa, cuáles son los pasos para el Ishikawa, sino que en realidad comprenda cómo utilizar la metodología. Allí el análisis de casos es la mejor herramienta. Eso es cuando la capacitación es teórica. ¿Qué pasa cuando la capacitación es práctica? Si yo te enseñé sobre manejo defensivo, cómo debes frenar, cómo debes usar los espejos, al final, ¿cómo te debo evaluar? ¿Con una hojita? No. Te debo evaluar poniéndote
en el vehículo y que tú muevas los espejos, que tú apliques el freno. Es decir, si la capacitación es práctica, ¿cómo debería ser el examen? Pues práctico. Y nosotros fallamos allí muchas veces en que, como venimos así con estas malas prácticas del colegio y de la universidad, que todo es con un papel y que todo es falso, verdadero, complete o ABCD, creemos que en todas las situaciones lo que hay que aplicar es un examen teórico. Y no. El examen teórico es solo recomendado cuando la capacitación es teórica y básica, que solamente es para que el trabajador recuerde algo someramente. Es el primer peldaño de la taxonomía de Bloom. Pero cuando aumentamos el nivel de complejidad, cuando pasamos al peldaño número 2 de la taxonomía de Bloom, allí la evaluación correcta ya es más bien de análisis de casos. Y cuando llegamos al tercer escalón, que para nosotros es de lo más complejo que hay en la taxonomía de Bloom, que es aplicar, ejecutar, poner en práctica, el examen entonces también debe ser como práctico. Entonces, esto de los exámenes teóricos de hojitas o de formularios con preguntas de ABCD, falso y verdadero, sí te van a ayudar mucho cuando la capacitación es teórica y cuando es básica. Pero eso no es la panacea, no es la solución definitiva, no es ni siquiera recomendado cuando son peldaños superiores como el de comprender o el de aplicar. ¿Por qué? Porque en el examen teórico, recuerda, la gente puede hacer trampa y además lo que están evaluando es unas opciones, por ejemplo, falso y verdadero. Tienes un 50% de probabilidad que, aunque no hayas prestado atención en la clase, simplemente con decir Tim Marín de Doping West, pon el lápiz donde es, ya tienes el 50% de probabilidad de acertar. No que con A, B, C y D, bueno, tienes un 25% de probabilidad de acertar. Entonces, los exámenes teóricos típicos de falso y verdadero, A, B, C y D, complete, no son una herramienta útil cuando tú quieres analizar la comprensión o la aplicación de un tema. Es solamente recomendado en el nivel más básico, que él recuerde cuál es la norma, qué significa hiper, qué significa, qué dice el decreto tal, cuando es algo muy, muy básico. En cambio, cuando tú subes el nivel y quieres que tus trabajadores comprendan, entiendan, lleven del papel a su realidad, que lleven de la parte específica de lo que ellos hacen, que de todo lo que dice la norma, de todo lo que dice la capacitación, lo puedan ellos comprender hacia lo que ellos hacen cuando es algo muy específico. La mejor forma de evaluar es utilizando esa teoría y simulando ya sea un caso real o un caso hipotético o una combinación de ambas también puede ser. Entonces, no, imagina que sucediera tal cosa o el año pasado sucedió tal cosa. Cómo esto que acabas acabo de enseñarte, que acabas de escuchar, cómo te afecta, cómo lo puedes aplicar, cómo lo puedes relacionar a lo que tú haces. Entonces, en análisis de casos puedes utilizar o cosas que hayan pasado, cosas hipotéticas o una combinación de ambas. Por ejemplo, si algo sucedió en la empresa y tú le estás enseñando sobre eso, puedes utilizar el caso tal como es, o nunca ha ocurrido en la empresa, pero podría ocurrir, entonces sería algo hipotético, o vamos a utilizar algo que sucedió en la empresa, pero no fue tan grave, entonces vamos a utilizar lo que sucedió y le vamos a añadir algunos elementos hipotéticos, ficticios, y así hacemos la combinación. Entonces, cualquiera de las tres situaciones te puede servir cuando lo que quieres evaluar es la comprensión. Y el tercer nivel, que es el más avanzado, cada vez que tú vayas a hacer una capacitación práctica, no puedes terminar con una hoja de papel, con algo teórico, no. Tiene que ser con algo práctico. Les enseñé a cómo ponerse el arnés. ¿Cuál es la evaluación? Le pongo en la mesa el arnés, le doy un tiempo, le digo qué tienen que hacer y esa es mi evaluación. Les enseñé cuáles son los pasos para el bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Ahora, entonces le pongo un caso
y ellos tienen que, con las herramientas, ponerlo en práctica. Si yo les enseñé cómo hacer un RCP, la evaluación va a ser que haga un RCP. Les enseñé a cómo utilizar el extintor, la evaluación va a ser que apaguen un fuego. En fin, es básico, es lógico. Si la capacitación es práctica, el examen debe ser práctico. Cuando digo que los exámenes y las evaluaciones, tú en tu mente enseguida viene una hoja de papel, pero no siempre una evaluación tiene que ser una hoja de papel. Así como si la capacitación fue práctica, el examen debería ser práctico, nosotros le hemos enseñado a ustedes durante estas 18 sesiones anteriores cómo hacerlo más lúdico, cómo hacerlo más andragógico, cómo hacerlo más agradable. Si la capacitación fue andragógica, ¿cómo debería ser el examen? Andragógico. Si la capacitación fue lúdica, ¿cómo debería ser el examen? Lúdica. Entonces, mira, este es un ejemplo de un examen lúdico. En lugar de decirle yo a mi trabajador, saquen una hoja o tomen esta hoja, viene el examen, le digo más bien, esta es la última dinámica. Yo estuve hablando en mi capacitación con dinámicas. Entonces él cree que esta es parte del taller y no la evaluación como tal. ¿Por qué? Cuando el profesor te decía, saquen una hoja, ¿te acuerdas cómo te sentías tú? O cuando decía, bueno, vamos a hacer el examen, la evaluación, el quiz. Esas tres palabras, quiz, evaluación, examen, enseguida nos generaba nervios, nos generaba temor. Pero si yo les digo a mis trabajadores, vamos a hacer el último taller, vamos a hacer la última dinámica, vamos a jugar dominó. La gente dice, esto es parte del taller, vamos a jugar. Dominó es un juego que yo domino bien, es un juego que yo conozco, es un juego que lo he jugado y me parece genial. ¿Vamos a jugar dominó? Genial, vamos a jugar dominó. Exacto. ¿Cómo eran las reglas del juego dominó? Tenían unas fichas y había que seguir una secuencia. Si había una ficha que era el 1 y el 2, yo tengo dos opciones, o continuar por el 1 o continuar por el 2. Entonces acá seguimos la misma mecánica. Aquí va a haber una pregunta y yo tengo la respuesta en una tarjeta. Entonces, por ejemplo, me pregunto, estamos hablando de incidentes. Te coloco ejemplo de incidente y tengo, busco en mi tarjeta cuál es un ejemplo de incidente y lo coloco. Y del otro lado me aparece otra pregunta, por ejemplo, ejemplo de un acto inseguro. Busco en mi tarjeta cuál es el ejemplo de un acto inseguro y así lo voy completando. Al final, yo me acerco a mis trabajadores, veo si la secuencia está correcta. Si está correcta, al final les digo, bueno, excelente trabajo, tienes un 10 sobre 10. Era un examen, sí, era un examen. Si las tarjetas están mal puestas, por cada tarjeta mal puesta le quito un punto. Entonces veo que hay una o dos tarjetas mal puestas, entonces digo, no, mira, sacaste 8 sobre 10. ¿Era un examen? Sí, pero lo hiciste muy bien. Y acá, ¿por qué lo colocaste de forma incorrecta? Es que yo creía esto. Ok, sí. Le das el feedback, le das la retroalimentación y el trabajador ahora ya entendió por qué falló y se lleva su nota. ¿Ves? No necesariamente un examen, una evaluación es una hoja en papel con falso, verdadero, A, B, C y D. Incluso esos exámenes teóricos los podemos hacer de forma diferente, como en este caso. Este es un examen teórico, pero utilizando la mecánica de un juego conocido por ellos y quitándole todo el estrés que lleva la palabra examen, evaluación o quiz. Otro ejemplo, más sencillo, las preguntas y las respuestas yo las pongo en tarjetas y lo que ellos tienen que hacer son parejas. Entonces, digamos, son 10 preguntas, entonces tenemos 20 tarjetas. Las 10 preguntas con las 10 respuestas. Las mezclo y lo que ellos tienen que hacer es relacionar. Entonces, por ejemplo, acá la pregunta dice, menciona el ejemplo de un acto inseguro. Y él busca la tarjeta y encuentra cuál es la pareja. Si lo hace bien, tiene un punto.
Si lo hace mal, 0 puntos. Al final sumas de las 10, las 10 la hizo bien, tienes 10 sobre 10. No, falló en una, entonces tiene 9, falló en 2, tiene 8. Ahí tienes una forma sencilla, fácil de hacer exámenes teóricos, pero sin que sean desagradables, sin que sean estresantes, sin que tengan incluso este componente de nerviosismo que genera al final. Si tú eres un profesional universitario y recuerdas cuando estabas en la universidad y te generaba nervios la palabra examen, quiz, evaluación, ahora imagínate este pobre trabajador que a duras penas terminó la secundaria. Con mucho más razón. Entonces, por eso, muchas de las fallas que tenemos nosotros comienza allí en simplemente en decir, bueno, ahora para finalizar vamos a hacer el examen y ahora viene la evaluación. Este es el quiz. Apenas que menciona esta palabra, comienza el corazón a acelerarse. Tal vez yo sabía la respuesta, pero como me puse nervioso, entonces fallé. Para evitar ese estrés, para evitar ese nerviosismo, una de las técnicas es cambiar eso de examen, de evaluación, y más bien utilizar técnicas como esta, la que te mostré, el dominó, las tarjetas de parejas, o hay un juego que jugábamos que se llama el juego solitario. ¿Cómo es el juego solitario? ¿Te acuerdas que teníamos unas tarjetas de forma desordenada y teníamos que ordenarlas? Entonces, por ejemplo, acá estamos evaluando las causas inmediatas y las causas básicas de un accidente. Las causas inmediatas son actos inseguros, condiciones inseguras. Las causas básicas son factores personales, factores de trabajo. Entonces, lo que hacemos es que le damos las tarjetas con las 4 categorías y las otras tarjetas están mezcladas. Él ordena y busca, bueno, esto es un acto inseguro, va debajo de acto inseguro. Esto es una condición insegura, va debajo de condiciones inseguras. Esto es un factor personal, esto va acá. Y él ahora cree que está jugando, lo relaciona al juego solitario, pero en realidad le estás haciendo un examen, una evaluación, pero de una forma sencilla, de una forma más lúdica, más andragógica, y así evitamos esa parte de los nervios, del estrés que conlleva hacer un examen. Otro ejemplo. Este sirve para trabajadores que no saben leer y escribir. Estamos con un grupo complejo. Estamos con trabajadores que no saben leer y escribir. ¿Cómo hacemos el examen? Entonces, si las personas que fuimos a la universidad o que fuimos al colegio nos ponemos nerviosos con un examen, ahora imagínate una persona que no sabe leer y escribir. Peor aún. Entonces, para ellos, para calmar también el nivel de estrés, no le decimos que vamos a hacer un examen, sino que vamos a hacer un juego, vamos a hacer una dinámica. El último, vamos a finalizar con un taller, con una competencia, con un juego, con dados, con un tablero, con una ficha. Y le decimos, mira, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes va a tener una ficha, va a tener un dado y va a lanzar el dado. Se va a mover en el tablero y cuando tú avances, para poder ganar, vas a tener que tomar una tarjeta. ¿Ves esos símbolos de preguntas? ¿Ok? Tomas una tarjeta y yo te voy a leer lo que dice la tarjeta. En la tarjeta, por ejemplo, colocamos las preguntas. Y lo que vamos a hacer, como él no sabe leer, vamos a hacer la pregunta de forma oral. Entonces, él lanza el dado, eso lo lleva a un contexto de relax, porque él está jugando, él está compitiendo, hay un dado, hay un tablero, hay unas tarjetas. Él se siente en un ambiente cómodo porque cree que está jugando, pero en realidad tú le estás tomando un examen de forma oral. Él lanza el dado, cae en la casilla número 5, tú sacas una tarjeta y le lees la tarjeta. Y dice, bueno, define qué es un acto inseguro. Y él dice, ok, un acto inseguro, con sus propias palabras, explícanos qué es cuando el trabajador hace esto. Si lo hace bien, le das un punto. Si lo hace más o menos, puede darle mitad de un punto. Si lo hace mal, saca 0 puntos. Al finalizar, son 5 preguntas por cada persona. Si la respondió bien, tiene 5. Si respondió una mal, tiene 4 y así sucesivamente. Al finalizar, tienes acá una hojita donde está el nombre de cada trabajador, está la nota que sacó en cada una de las 5 preguntas
y la nota final. Como él no sabe leer y escribir, tú le dices, mira, acá este es tu nombre, esta es la nota que sacaste, y acá, por favor, si no sabe firmar, puede poner su huella, o algunos no saben leer y escribir, pero sí saben poner una X o con la huella es suficiente, y así validas tu examen de la capacitación que acabas de hacer. Él no sabe leer y escribir, pero le acabas de hacer un examen oral y le tomaste una nota de cada una de las 5 preguntas que le hiciste y ahora ya tienes una forma trazable, auditable, medible y sencilla de evaluar incluso a personas que no saben leer y escribir. Si para un profesional universitario es complejo la evaluación, ahora imagínate para este tipo de público. Así que tenemos que buscar la forma más sencilla y más lúdica posible para que estas personas que no tuvieron este privilegio que tienes tú de haber ido a una universidad puedan sentirse cómodos y que puedan también responder correctamente ese examen. La mejor forma que te recomendamos es esa, hacerla de forma oral. Esto lo puedes cambiar, lo puedes adaptar, puedes utilizar algo que sea más acorde con tu público, pero este es un ejemplo, digamos, transversal que tú lo puedas adaptar a tu realidad. ¿Qué más podemos utilizar para hacer exámenes, evaluaciones y que no sean tan desagradables como lo hacemos normalmente y que no sean tan rígidas y que no se pongan nerviosos? Uno puede ser utilizar los elementos que tenemos a nuestra mano, que es el celular. Esto que era un distractor, volverlo ahora más bien nuestro aliado. Y para ello hay muchas plataformas. Yo diría que hay yo conozco más de 20 plataformas. Tú buscas en internet plataformas similares a Kahoot y te aparece una lista. La primera fue Kahoot, por eso es la más conocida, pero por ejemplo también hay una que se llama Socrative, hay una que se llama Quizzes. Todas son muy buenas, todas tienen muchas ventajas. Por ejemplo, Kahoot, incluso si tú haces una adaptación de Kahoot, podías hacerlo también para personas que no saben leer y escribir. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Kahoot es con el celular y tú dices, pero si no sabe leer y escribir, no va a poder utilizar el celular porque para el celular se requiere, sí. Pero puedes hacer una adaptación así como este juego que hicimos acá. Entonces, mira, a cada trabajador le damos una tarjeta roja, una verde, una azul y una amarilla, que son los colores que usa Kahoot. Entonces, tienes 4 tarjetas, una roja, una verde, una azul y una amarilla. Entonces, les preguntas al trabajador, le haces preguntas, ellos tienen las 4 tarjetas y le dices, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de un acto inseguro? Y le muestra la tarjeta roja que tiene un ejemplo de una condición insegura. La tarjeta verde tiene otro ejemplo de condición insegura. El azul sí tiene un ejemplo de acto inseguro y el amarillo tiene una condición insegura. Los otros 3 colores tienen condiciones inseguras. Solo el azul tiene un ejemplo de acto inseguro. Entonces le preguntas, ¿cuál de estos ejemplos que te acabo de mostrar sería un acto inseguro? Entonces, los trabajadores muestran la tarjeta azul, ¿ok? Y ahí tienen un punto. El que sacó la tarjeta de diferente color tiene un punto menos, ¿viste? Puedes utilizar la mecánica del Kahoot, que es muy sencilla, que es muy fácil, con colores, imagínate. Es algo que hasta un trabajador que no sabe leer y escribir podría asociar e interpretar fácilmente. Entonces, es como un juego de concurso que incluso personas que no saben leer y escribir podían hacer. Hacer las 4 tarjetas, una roja, una verde, una amarilla, y dependiendo de si la respuesta correcta es roja, verde o azul, amarilla, él va sacando sus tarjetas. La idea allí es evitar también la copia entre ellos. Entonces lo que hace es que les ponen las tarjetas y le dice, bueno, a la cuenta de 3 cada uno va a levantar su tarjeta para que no miren a su alrededor y digan, ah, como él sacó la roja, entonces yo voy a sacar la roja. No. Todos tienen que sacarlo al mismo tiempo. Entonces dices así, a la 1, a las 2 y a las 3 y cada uno muestra. Y algunos se van a equivocar, algunos lo van a hacer bien. Y así tienes una forma trazable, medible y lúdica para evaluar también a personas que no saben leer y escribir. Cuando en tu mayoría son personas que sí saben leer y escribir y que al contrario, más bien tienen datos celulares mejores que el tuyo incluso, allí aprovecha el celular y utiliza esas plataformas
que lo que van a hacer es que ingresar con un código y responder algunas preguntas. ¿Cuál es el problema con plataformas como Kahoot, Socrates y Quizzes? Que si tú buscas, esta es una búsqueda en YouTube de cómo hackear Kahoot, vas a ver que como Kahoot fue el primero, existen muchas plataformas ahora que hackearon a Kahoot. Entonces, el trabajador sabe que tú utilizas Kahoot y él sabe que hay una forma más sencilla de lograr sacar el 100% en ese examen que tú le vas a hacer a través de Kahoot. Entonces, cuando tú le dices, ingresen a kahoot.it e ingresen este código, ya él sabe que con ese código lo ingresa no a kahoot.it, sino a la plataforma que hackea el Kahoot, y él ingresa y ve todas las respuestas que tienes tú ya preestablecidas en el Kahoot. Te saca 100 sobre 100 y tú dices, wow, yo creía que esta persona no haya prestado atención y sacó 100 sobre 100. Ah, mira, qué interesante. Y resulta que no. Esta persona lo que hizo fue que hackeó tu Kahoot de una manera súper sencilla. En lugar de ingresar a kahoot.it, ingresa a una web que está disponible y hackea el Kahoot. Y es gratis. Esto durante la pandemia fue un boom porque la mayoría de los colegios y universidades, como estaban en clases virtuales, utilizaban Kahoot para hacer sus exámenes. Alguien de estos hackers se le ocurrió hackearlo y fue tan fácil que muchos de los alumnos en la pandemia lo hicieron famoso y los profesores comenzaron a migrar entonces a otras plataformas. Como Kahoot fue hackeado, comenzaron a utilizar Socrates, Quizzes. ¿Y qué crees tú que pasó? Pasó exactamente lo mismo. Comenzaron a hackear a Quizzes, a Socrates. Ahora, esas tres plataformas que son las más conocidas, Kahoot, Socrates y Quizzes, ya las tres han sido hackeadas. Entonces, yo no te recomiendo utilizar ninguna de esas tres a la hora de hacer exámenes si en tu empresa ya conoces personas que son muy tecnológicas, personas que ya habrán conocido cómo hackear tu Kahoot, tu Quizzes. Por eso, ten mucho cuidado. Si tú ves que hay mucha gente que saca 100 sobre 100 y que no prestó mucha atención, tal vez ya te están hackeando tanto el Quizzes como el Kahoot. Entonces, Pablo, a mí me gusta utilizar la tecnología y a la gente le gusta también, es lúdico, es entretenido, pero ya con esto de que lo hackean, ¿y qué puedo hacer ahora? Utilizar plataformas que no son tan conocidas y por lo tanto no han sido hackeadas aún. Yo imagino que cuando se hagan más conocidas también las hackearán, pero por ahora estas plataformas no han sido hackeadas. O utiliza plataformas que son anti-hackeo. Por ejemplo, esta se llama exam.net. Es una plataforma que fue creada precisamente para evitar esto. ¿Cómo lo hacen? Esta plataforma está hecha para evitar esas trampas, para evitar hackeos, para evitar cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un trabajador. Por ejemplo, en este caso, exam.net tiene unos niveles de seguridad que incluso bloquea cualquier dispositivo que haya utilizado el trabajador para hackear. O imagínate que estamos en una capacitación virtual y el trabajador entonces busca la respuesta en Google. Aquí ni eso lo puede hacer. Esto hace que te genere una alerta a ti y te dice, el trabajador está buscando en Google. Incluso en tiempo real te dice qué está buscando, qué está leyendo. Así que es una buena herramienta si tienes a trabajadores que ya tú has detectado que utilizan estas plataformas de hackeo. Otra que es más, digamos, conocida por ustedes porque ya lo utilizamos hace como 2 sesiones, fue una que se llama Tommy, ¿te acuerdas? Una plataforma gratis que te permite incluso con inteligencia artificial crear formularios, cuestionarios gratis.
también es otra plataforma que también utiliza inteligencia artificial, que también es gratis, y ambas son poco conocidas y por eso aún no han sido hackeadas. Son dos plataformas que en postipedia.com.co vas a encontrar el video tutorial de cómo crear tu cuenta gratis en ambas. Así que cómo crear el formulario, cómo hacer todo lo demás. Así que aprovecha que tienes esas herramientas gratis, que tienes herramientas no hackeables, herramientas lúdicas. Por ejemplo, Tommy incluso tiene una versión que te puede ayudar para, por ejemplo, Pablo, a mí me gusta utilizar el celular, pero no tengo datos, no tengo Wi-Fi. Bueno, Tommy tiene un dispositivo, el creador de Tommy es colombiano, y en Colombia es súper barato. Es un dispositivo que cabe en la palma de la mano y crea una señal como si fuera un Wi-Fi, pero en realidad es a través de la tecnología Bluetooth. Así que, por lo tanto, aunque en la sala de capacitación, en el lugar donde tú estás, no haya señal de internet, no haya, ni siquiera llegue la señal de datos del celular, con esta plataforma y con este dispositivo puedes crear una red con Bluetooth, compartir como si fuera un Wi-Fi. Ellos ven la herramienta como si fuera un Kahoot, pero sin utilizar, sin gastar datos. Así que también es muy interesante. Y TopGrade es una plataforma también que aún no ha sido hackeada, que tiene muchas más opciones y que te permite también hacer estos exámenes de forma libre, de forma gratis, y que el trabajador no haga trampa, porque te permite crear como una base, como una, por ejemplo, que las preguntas que tenga la persona que tiene al lado sean diferentes. Entonces, esa herramienta ayuda a evitar este tipo de situaciones en las que las personas podrían copiarse. Quiero también contarte que la evaluación tradicional que tú conoces, que se hace al final con una hoja, no es la única forma de evaluar. Los docentes tenemos muchas más herramientas y la evaluación puede ser más poderosa que simplemente una nota. Por ejemplo, cuando tú lo haces antes de iniciar la clase y haces una prueba con Kahoot, con Quizzes, allí, como el trabajador, él no se esperaba eso, todavía no les has explicado nada, allí es mucho más fácil entender con qué conocimientos previos trae el trabajador. O aquí también puedes utilizar una hoja de falso y verdadero o de ABCD o lo que sea, pero al inicio. ¿Para qué? Para saber qué conocimientos previos trae tu alumno. Esta evaluación se llama diagnóstica. Se realiza antes de que tú le enseñes algo para ver qué conceptos, qué información trae tu trabajador, y eso te permite luego en la clase aclarar las dudas que hayan tenido. En el examen tú ves que la mayoría de ellos confundían peligro con riesgo, acto con condición, entonces te enfocas en eso. O no, lo tienen clarísimo. El 80% sabe que es un acto, que es una condición, entonces no le vas a dedicar mucho tiempo a eso, simplemente vas a aclararle a ese 20% para que quede nivelado y que puedas dedicar el tiempo de la clase a aclarar dudas que sí hayan tenido tus trabajadores. Por ejemplo, ellos lo que confunden es causa inmediata con causa básica. ¿Ves? También, durante la clase, podríamos hacer una evaluación. En ese caso, la evaluación se llama formativa. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. Una de las cosas que necesitamos hacer para que se consolide el aprendizaje es repetir. Así que, si tú a un alumno le dices algo, pero le vuelves a mostrar la misma diapositiva, tú dices, el profesor, ¿será que se confundió? ¿Es un disco rayado? ¿Por qué no vuelve a repetir? Sin embargo, si tú le explicas algo y luego le haces una evaluación formativa, estás repitiendo, estás reforzando, pero de una manera diferente. Además, si tú a un alumno le dices, ¿alguna pregunta? ¿Qué te dice tu alumno? No. Si tú le dices, ¿entendieron? ¿Qué te dice tu alumno? Sí. Pero en realidad, hemos visto en clases anteriores que para que se consolide el aprendizaje es necesario la repetición. Si tú solamente le explicas una vez y como no hubo preguntas, pasas al otro tema,
esa información va a quedar muy somera, muy endeble, muy débil, muy fácil de olvidar. Para ello, entonces, lo recomendable es hacer una evaluación formativa y eso te va a permitir a reforzar el conocimiento por parte del alumno y para medir a ti también si te atendieron o no. Porque tú le dijiste, ¿entendieron? Y ellos te dijeron sí, pero en realidad el 80% falló. ¿Qué te dice eso? No está claro el tema, te toca volver, en lugar de avanzar, te toca volver entonces a reforzar los temas que había acabado de dictar. Y por último, ahí sí va la capacitación final del examen evaluatorio, que al final con la nota, esa evaluación en el ámbito académico se llama sumativa. La primera, cuando se hace para evaluar conocimientos previos, se llama diagnóstica. Cuando se hace durante la clase para reforzar conocimientos y para medir cómo va el entendimiento de los trabajadores, se llama formativa. Y al final, cuando es para una nota, cuando es para ya establecer si lograste el objetivo o no, se llama sumativa. El diagnóstico lo haces es para establecer conocimientos previos, la formativa para ver cómo va el proceso y para reforzar el conocimiento, y la sumativa es simplemente para el resultado, para la nota final, para garantizar que el objetivo que tú hayas planteado se cumplió o no. Entonces, tenemos los tres tipos de evaluación. Las evaluaciones también que tú haces tienen un contexto más amplio. Existe algo que se llama el modelo de Kirkpatrick. ¿Qué es el modelo de Kirkpatrick? Es para evaluar la efectividad de una capacitación. Y para ello, tiene 4 niveles. Las capacitaciones, como tú las dictas, tienen un enfoque más transversal y es lograr que tu trabajador sea más seguro, ¿cierto? Bueno, eso no se puede medir en un aula, porque tú lo que le enseñaste fue conocimiento y lo que evaluaste al final con el examen fue el conocimiento, pero tú querías era cambiar tu comportamiento y para eso requieres de otras evaluaciones. Entonces, el modelo de Kirkpatrick tiene un esquema muy interesante, evalúa desde 4 puntos, 4 peldaños, 4 escalones, como quieras verlos, la efectividad de una capacitación. Entonces, lo que hace es, primero, así como tú evalúas al trabajador, él dice, si tú quieres también tener una visión completa de la efectividad de una capacitación, no deberías solo evaluar al alumno, también deberías darle una herramienta para que el alumno te evalúe a ti y evalúe como tal a la capacitación. Eso se llama la reacción. Le preguntamos al trabajador cómo le pareció la capacitación, qué tal le pareció el docente, qué tal le pareció el contenido, qué tal le pareció la metodología. Y la suma de todo eso da la reacción. Las capacitaciones, como tú las dictas, y terminando al final con un examen, es el peldaño número 2, que es la evaluación del aprendizaje, que es lo que tú haces cuando tú pasas una hoja al final, haces un análisis de casos o haces una evaluación práctica, lo que estás haciendo es evaluando el aprendizaje y es el peldaño número 2 y es el que más conocemos nosotros. Sin embargo, cuando tú lo que quieres es que esto que tú le enseñaste, él lo lleve a la práctica, eso se llama una transferencia de conocimiento. Por lo tanto, no basta con evaluarlo en el aula, te tocaría ir al campo, ir a la obra, ir al puesto de trabajo y verificar si el trabajador está cumpliendo con lo que tú le enseñaste. Tú al trabajador le enseñaste a utilizar correctamente su arnés. En la evaluación que tú haces durante la capacitación, él te demuestra que él sabe hacerlo, pero eso no te garantiza que cuando esté en la obra, cuando esté en el andamio, lo use. Entonces, para eso te toca evaluar en campo y eso se llama la transferencia, que lo que aprendió en el aula lo lleve a su realidad, que lo que aprendió en la capacitación lo esté aplicando en su día a día. Y al finalizar hay un indicador de impacto, de resultado. Las capacitaciones normalmente están asociadas a indicadores de gestión, por ejemplo,
mi indicador de accidentes en manos. Entonces yo hago una capacitación de cuidado de manos. Y yo quiero ver si disminuyó la accidentabilidad en manos. Eso sería el paso número 4, evaluar los resultados. Este es el modelo de Kirkpatrick. Te lo muestro de una manera muy resumida porque la idea es que tú luego, al finalizar, tenemos un material para ti donde tú puedes ver más a profundidad cada uno de estos detalles, pero lo que yo quiero es que te lleves el panorama general, el panorama que la evaluación que tú haces y que tú conoces no es la única y no es la más efectiva. Si quieres lograr más impacto, deberías entonces implementar y aplicar estas otras formas de evaluación que te propone el modelo de Kirkpatrick. Acá te lo pongo más relacionado con preguntas de qué es lo que se hace en cada una de esas 4 evaluaciones o 4 peldaños o 4 niveles que propone el modelo de Kirkpatrick. El primero, la reacción es: los alumnos apreciaron, valoraron tu capacitación. En la 2, que es lo que tú normalmente conoces, es qué aprendieron. Por eso al final hay una nota. En la 3 es aplican lo que aprendieron. Y en la 4 es, esta capacitación tuvo un indicador efectivo en la accidentabilidad, en la frecuencia, en la severidad. Otra forma de verlo es con sinónimos. Cuando yo evalúo la reacción, lo que estoy evaluando es el grado de satisfacción que tuvo mi alumno con la capacitación. Cuando yo evalúo el aprendizaje, lo que estoy evaluando es si adquirió el conocimiento. En la tercera, la parte de la transferencia al comportamiento, lo que estoy evaluando. Ingeniero Pinto, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos 2 grandes acciones educativas para esta semana para que nuestros asistentes participen. La primera, nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en SST, que vamos a estar en Bogotá el día 27 y 28 de noviembre. Recuerden, escaneando el código QR pueden realizar el registro. La segunda, este 30 y 1 de diciembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención a Arauca Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Verano Plaza. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un excelente día. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños se estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse.
A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva. ¡Gracias, Positiva!